Saludamos a toda la gente de Canal 3 que a través de la pantalla nos está mirando en la ciudad de San Martín, en los alrededores. Y vos que estás por el canal de YouTube, en donde estés, declaramos que mientras vamos hablando de esta palabra, el Espíritu Santo se manifiesta ahí donde estás, en tu casa, en tu hogar y en tu familia. Mientras estaba orando esta mañana, yo veía como una manguera enrollada. ¿Vieron las mangueras que tenemos en el patio para regar? Estaba totalmente enrollada. Y yo veía que la teníamos conectada a la canilla, que la canilla estaba abierta, pero que no salía agua de esa manguera. Y yo me puse a pensar qué relación tenía con la llenura del Espíritu Santo, que es lo que íbamos a hablar esta mañana. Y yo podía ver que a veces cuando una manguera está enrollada o el agua no está saliendo, no está fluyendo, es porque hay dobleces. ¿Vieron que cuando hay dobleces hace que el agua quede trancada y que no pueda salir y pueda correr plenamente? Yo declaro en esta mañana que cada uno de nosotros va a terminar con las dobleces que están trabando el mover del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Porque el Señor hoy quiere hacer una obra poderosa. Me impacta mucho cuando en Efesios, si podemos proyectar 5:18, Pablo le habla al pueblo de Éfeso y le dice, no se emborrachen con vino, porque si te emborrachas con vino lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Y más de una vez la palabra de Dios dice sean llenos del Espíritu. Cuando habla de la palabra lleno, en griego es plero. Y plero significa algo que lo satura todo, algo que satura hasta lo máximo, algo que te llena, que te desborda. Y si me acompañas, yo quiero compartirte un texto bíblico en Juan, capítulo 14, desde el versículo 16, 15 en adelante. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Jesús le dice, no se preocupen, me voy yo, pero viene otra persona que va a estar con ustedes siempre, los va a acompañar siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. La gente que no tiene a Cristo no puede ver al Espíritu Santo, no puede relacionarse, no puede entender de lo que estamos hablando en esta mañana, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes, les dijo Jesús a sus discípulos, sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Y comienza a hablarles y les dice en el versículo 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Jesús se ocupó de que sus discípulos supieran y tuvieran esta certeza de que Él no iba a estar, pero que el Espíritu Santo iba a venir en lugar de Él, iba a estar con ellos. Y dice, y ustedes lo van a recibir. Y va a ser alguien como yo y les va a enseñar, les va a guiar, les va a decir qué hacer. No se preocupen, no se quedarán huérfanos. Y vuelve Jesús a remarcar la relación, diciéndoles, no somos un padre que abandona a sus hijos. No soy un padre que se va y los voy a dejar que se queden solos. No voy a dejarlos huérfanos. Vendrá el Espíritu Santo quien estará con ustedes todos los días. Y después de esto, si me acompañan a Hechos capítulo 1, y el versículo 4 dice, una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, que era el lugar donde ellos estaban, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. O sea que Jesús les vuelve a decir a los discípulos, ¿se acuerdan cuando charlamos? Yo les dije que no se preocupen, que aunque yo me fuera, el Padre iba a enviar a otro.
Y en ese momento, los discípulos otra vez apurados, porque Jesús ya anunció que terminó su tiempo de compartir, que iba a ascender al cielo, les vuelve a decir, les ordeno que se queden en Jerusalén, porque el Espíritu Santo les va a bautizar y a partir de ahí van a entender quién es. Y que era el mismo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios se manifestó como hombre enviando a Jesús a la tierra para que cumpliera su propósito de caminar, de morir en la cruz por nuestro perdón, por el perdón de nuestros pecados, pero con el propósito de llevarlo y enviar a Dios Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que iba a empezar a tener una relación con sus hijos, que iba a empezar a relacionarse con nosotros, que dice que está con nosotros y en nosotros. Y por eso yo quiero hablarte de 3 momentos de la llenura del Espíritu. El primer momento es cuando vos conociste a Cristo. ¿Te acordás la primera vez que conociste al Señor? ¿Cómo llegaste la primera vez que entraste a una iglesia? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué es lo que sucedió? Yo recuerdo cuando tenía 10 años y llegué por primera vez. 10 años, en una escuela dominical. 2 maestros, Héctor y Juanita, me acuerdo perfectamente. Y llegué y me enseñaron el Evangelio y me dijeron, cerca de Navidad, en el año 88, y me dicen, mira, os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cuando ella leyó ese versículo, yo comencé a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar, y no entendía lo que me pasaba. Pero algo me quebrantaba desde el estómago y comencé a llorar. Y por supuesto siempre nos falta aquel que es cero sensibilidad al espíritu, ¿no? Viene el maestro y dice, ay, pero ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? Algo le debe pasar. Hasta que me recuerdo Juanita que viene, se acerca y me dice, no, déjala. Es que el Espíritu Santo la tocó. Se está entregando al Señor. Y yo no me voy a olvidar de ese día. Y eso fue la primera llenura. Es ahí en donde el Espíritu Santo te bautiza. Bautizarse es sumergirse. Es esa primera experiencia en donde dice el Señor que Él viene a morar en vos y a partir de ahí se queda con vos. Esa es la primera llenura del Espíritu. Pero el problema es que muchos en el camino se olvidan que aunque dentro del paquete estaba esa primera carga, hay que seguir llenando el tanque para que siga funcionando. Y es ahí en donde entra nuestra responsabilidad y viene esa segunda llenura que depende exclusivamente de nosotros. Y es buscar de continuo la presencia del Espíritu Santo y ser llenos de Él. El problema es que no estamos entendiendo quién es el Espíritu Santo, por eso no nos relacionamos. Lo que puede llegar a pasar es que viene un enfriamiento en nuestras vidas. Por eso hay una responsabilidad en esta segunda llenura. Después que recibiste al Espíritu Santo, de permanecer buscando de continuo la presencia de Dios. Que nada nos haga dudar, porque si vos estás acá, vos ya experimentaste que Jesús es real, que Él existe, que te ama, que está con vos. No nos podemos alejar. Y hay una tercera experiencia en esa llenura del Espíritu Santo, y es cuando el Espíritu Santo viene sobre vos para capacitarte o para prepararte para algo específico. Dice que en un momento, en Hechos 4, vino sobre Pedro, porque Pedro tenía que hablar a los gobernantes. Entonces vos vas a sentir que vas a ir a ciertas reuniones y el Espíritu Santo vino y te llenó de una manera poderosa. Vos lo sentiste físicamente, sentiste que algo te empezó a quemar, que te quemaban las manos, sentías fuego del Espíritu, que te sanaste, que hay ataduras que fueron rotas, sentiste que la aflicción se fue, que las cargas se fueron, y es porque el Espíritu Santo te tocó, te llenó para darte eso que estabas necesitando. Y eso puede ir pasando esporádicamente. Dice la Biblia en Hechos 19 que en un momento Pablo llega a Éfeso y se preocupa claramente, porque dice, ¿qué pasa con esta gente? Llega y dice que los encuentra un grupo de hermanos y les dice, ¿ustedes recibieron a Cristo? Sí, les dice. ¿Y fueron bautizados en el agua? Sí, fuimos bautizados. ¿Y fueron bautizados en el Espíritu Santo? No. ¿Por qué? Porque no sabemos, nadie nos habló de eso. Dice que Pablo agarra y le impone las manos a cada uno de ellos
y los llena del Espíritu en ese momento. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Porque quizás alguien nos predicó, y esto sucede cuando estamos en un lugar en donde el evangelio no es predicado completo. Esto sucede cuando llegamos, y me ha sucedido en iglesias muy religiosas, muy cerradas, en donde vos llegaste, hablan de la salvación, de que sos un pecador, que te vas a ir al infierno si no te arrepentís. Todo eso es cierto, pero queda ahí el evangelio. Pero no hay una impartición del poder del Espíritu Santo. Luego dice que Pedro y Juan llegan a Samaria y se encuentran con unos samaritanos. Y que en esos samaritanos había 12 hombres. Y exactamente lo mismo. Dicen Hechos 8, y viene hablando de ellos. Y dice que en ese momento el Espíritu Santo tiene que venir sobre ellos. Pedro se acerca y le dice, ¿ustedes han recibido del Señor? Sí. ¿Se han arrepentido? Sí. ¿Se han bautizado? Sí, en agua. ¿Y del Espíritu? No. Dice que Pedro y Juan les imponen las manos y les dice, reciban y sean llenos del Espíritu Santo. Y vino el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Pero qué es el Espíritu Santo para ser lleno? El Espíritu Santo es Dios. Es Dios mismo. Es Dios mismo que, así como lo envió como Jesús y como persona para estar con sus discípulos esos 3 años sobre la tierra y caminó sobre ellos, esos 33 años en realidad, ahora lo envía como persona para que nos relacionemos vos y yo con Él. Pero a veces no somos conscientes. Cuando vos recibiste a Cristo, el Espíritu Santo habita en vos, porque sos templo del Espíritu Santo. Vive en vos, pero está con vos todo el tiempo. Es una persona. Podemos hacer cosas que lo van a alegrar. Y si tu vida está en orden, y si tu vida no tiene dobleces, y si tu vida está limpia, en santidad, el Espíritu Santo va a venir, va a estar ahí mientras vos dormís y te va a dar sueños y revelaciones. Y te va a despertar cuando sea necesario. Y va a generar una relación contigo todo el tiempo. No importa si estás en el trabajo y ahí vos decís, ay, ¿acaso todos incrédulos? No importa, porque el Espíritu Santo está con vos. Está en vos y con vos en todo lugar. Es una persona, y dice la palabra de Dios que es omnipresente. O sea, que está en todos lados. Puede estar en tu casa, aquí en Mendoza, en Buenos Aires, en México, en donde sea. El Espíritu Santo es omnipresente. A la vez es omnisciente. Entonces sabe todo lo que vos pensás, todo lo que hay en tu corazón. Puede entender lo que sentís. Por eso podés orar con tus pensamientos si estás en un lugar y te va a escuchar, te va a entender. Dice además que es omnipotente, que hay todo poder supremo en Él. Por eso cuando el Espíritu Santo viene y los discípulos no podían salir así, le dijo, quédense en Jerusalén porque va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes, los va a revestir, los va a llenar. Y ahí recibirán el poder para predicar el Evangelio. El Espíritu Santo es una persona. Por eso lo podemos contristar. Lo podemos entristecer, dice la palabra de Dios. Dice que con nuestros actos, con nuestra vida, con nuestro hablar, lo podemos entristecer. Yo creo que si nosotros estamos entendiendo el concepto de quién es el Espíritu Santo, cambiamos nuestra manera de hablar en todo lugar 100%. Cambiamos nuestra manera de vivir al 100%. Cambiamos todo. Porque empezamos a entender que es alguien que está todo el tiempo con nosotros. Jesús les dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso ahí está nuestro error cuando decimos, no, me siento sola, el Señor no está. Mi vida no tiene sentido. ¿Sabes por qué no tiene sentido? Porque no estás buscándolo. Porque no le estamos entregando toda nuestra vida a Él. Cuanto más nos entregamos y más le buscamos, más va a relacionarse con nosotros. Para recibir más del Espíritu, ser llenos, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio de buscarlo, a pagar el precio de vivir una vida en santidad, a pagar el precio de obedecer a Dios en todo momento y en todo lugar, a escuchar su voz, a invertir el tiempo para estar con Él. Hay un precio que tenemos que pagar. Y así como los sacerdotes en la antigüedad dice que todos los días tenían que ocuparse que jamás se apague la llama encendida en el templo, que jamás se apague. Ellos tenían que ocuparse que el altar estuviera encendido todo el tiempo.
Así es la responsabilidad que tenemos en nuestra vida. Tenemos que ocuparnos que el Espíritu Santo esté encendido en nosotros todo el tiempo. Que podamos sentir que está cerca. Que podamos sentir nosotros que Él está con nosotros y en nosotros. Que podamos desarrollar una relación profunda con Él. Hay una responsabilidad. Nosotros en nuestra familia, después de comer, es el horario que nos juntamos todos a la 1, almorzamos, salen los 4 de la escuela, nos juntamos, nos almorzamos, terminamos de almorzar y estamos orando juntos como familia. Es nuestra responsabilidad que no se apague el altar en mi casa. Es responsabilidad de cada sacerdote de hogar que en tu casa haya un tiempo para orar con tu familia. Todo lo que pidas, el Señor lo va a hacer. Yo voy a pedir a los adoradores que pasen. Vamos a decirle al Señor que su espíritu no se apagará, que Él está en nosotros. A mí me llamó mucho la atención en Hechos 7, 50 y 51. En un momento en donde Esteban está hablando y dando un discurso y dice que hay quienes pueden resistir al Espíritu Santo. Hay quienes pueden resistir a recibir más y ser llenos. Y es cuando hay dureza de corazón. Dice cuando hay terquedad, cuando hay torpezas de oídos, cuando no le ignoramos o no le conocemos. Y yo le dije esta mañana, Espíritu Santo, yo me resisto a pararme en este lugar y dar tu palabra si tú no estás. Me resisto a ministrar si tu unción no es derramada y quebranta cada vida y cada corazón. Señor, quita la dureza, la torpeza y todo lo que haya en mi vida que me haga resistir su presencia. Así que ahí donde estás, yo quiero invitarte a que te pongas de pie y comiences a buscar del Espíritu Santo. Pido al Espíritu Santo que ahí donde estás comience a quebrantar nuestras vidas, a quebrantar nuestros corazones, que comience a trabajar en nosotros. Que comience a ser lleno, más y más del Espíritu Santo, ahí donde estás. Comienza a ser lleno del Espíritu Santo, más y más. Para los que están en su casa, en tu casa, si buscas al Espíritu, ahí donde estás, yo declaro que ahora el Espíritu Santo viene sobre tu vida y sobre tu hogar. Y el fuego del Espíritu trae sanidad. Eso que estás luchando con tu enfermedad, sos sano en el nombre de Jesús. Lo que te oprime, ahora sos libre en el nombre de Jesús. Y aquello por lo cual estás clamando al Señor, declaro que se abren los cielos sobre tu vida. En el nombre de Jesús te bendigo, tu casa y tu hogar. Amén.